A ver, es un beneficio, no un derecho. Qué bárbaro. ¿Cómo que no es un derecho? Por favor, ¿eh? Es un derecho. Los venezolanos, los que nacimos en Venezuela y los que son venezolanos porque las leyes le han permitido convertirse en venezolanos, tienen derecho a disfrutar de las divisas que percibe el país por concepto de la renta petrolera. ¿Cómo no va a ser un derecho? O sea, Maduro asume que él como presidente es el que nos da a nosotros esa dádiva, ese regalo de que mira, ahí tienes unos dólares para que tú puedas hacer unas cosas. No vale, es un derecho. Es la renta petrolera venezolana, producto de una riqueza que tiene Venezuela, que Dios y la naturaleza le dieron a Venezuela, que es el petróleo, y esa riqueza tenemos que disfrutarla todos y cada uno de los venezolanos. Entonces, ¿cómo que no es un derecho que los venezolanos tenemos? O sea que hay en la Venezuela de Maduro, de acuerdo con ese discurso, hay unos que son más venezolanos que otros. Claro. Es decir, hay unos que sí tienen derecho a disfrutar de dólares para viajar al exterior y hay otros que sencillamente no tenemos derecho. Eso es lo que nos está diciendo el presidente. Dice Maduro, y ahí podemos ir atrás, la bonanza económica, cómo se despilfarró el dinero de Venezuela en la época, sobre todo de Hugo Chávez, que iba por América Latina comprando conciencias. Dice que nunca se cuidó tanto la riqueza nacional. Estas decisiones están ajustadas y son necesarias. Y tienen que ser explicadas, bien explicadas. Porque nosotros estamos protegiendo el ingreso nacional. ¿Para qué? Para entregárselo al pueblo en viviendas, en felicidad, en educación, en salud, en alimentos, en vida a nuestro país, en crecimiento económico. Nunca antes en la historia de nuestra patria se cuidó tanto la riqueza nacional para entregársela al pueblo en donde les corresponde. Nunca antes en la historia, solo con Chávez y mi gobierno, que es el gobierno chavista. Creo que eso se le debía de preguntar a esos miles de estudiantes venezolanos que están aquí en Estados Unidos a la deriva, muchos de ellos literalmente. ¿Por qué? Por el tema de las divisas. Es una situación grave y que puede ir empeorando más todavía. Mira, de acuerdo con los números que hemos estado revisando, y este tema me toca muy de cerca porque yo soy profesor universitario en Venezuela, tengo 23 años dando clases en la Universidad de los Andes, en el estado Táchira, y conozco cantidad de estudiantes, no solamente de Táchira, sino de muchas partes de Venezuela, que un buen día decidieron irse afuera a continuar estudios, a realizar una maestría, a hacer un posgrado, en fin. Hay 25.000 estudiantes universitarios venezolanos regados por el mundo entero. Y la mayoría de ellos, más del 90% de ellos, se fueron contando con unos dólares y unas divisas que el gobierno está obligado a venderles. Porque, ojo, no son dólares regalados tampoco. Claro. Cada padre y madre que está en Venezuela tiene que comprar, pagar con bolívares esos dólares para que luego esos dólares vayan a los hijos que tienen estudiando en diferentes partes del mundo, en España, acá mismo en Estados Unidos. Acá, por ejemplo, en el sur de la Florida, acá en Miami, sé de muchos estudiantes venezolanos que están realmente atravesando por una situación muy difícil en razón desde finales del año pasado el gobierno no les aprueba los dólares para que ellos puedan continuar pagando ¿Qué a las es lo que han universidades. hecho? Decías que los padres se tienen que comprar esto y se las han congelado. Así es decir, tú tienes, te voy a poner un ejemplo sencillo que me toca muy de cerca. El menor de mis hijos vino a estudiar inglés a Atlanta durante 6 meses, ¿verdad? Pero para que mi hijo pudiera estar 6 meses en Atlanta, eso costaba $18.000. Esos $18.000 no fue que el gobierno de Maduro se lo regaló a mi hijo. Claro. No, nosotros tuvimos que buscar unos bolívares y con esos bolívares fuimos a Cadivi, compramos los $18.000 de Cadivi para que nuestro hijo pudiera estudiar durante 6 meses en Atlanta inglés. Bueno, eso es lo que hacen la mayoría de los padres. Sacrifican, hacen un gran esfuerzo, venden un carro, venden una casa, venden un terreno, en fin, compran, obtienen unos bolívares, con esos bolívares van, compran unos dólares y esos dólares son los que van a recibir nuestros muchachos que están estudiando afuera. Ahora, ¿qué ocurre? Que tú puedes tener los bolívares y no encuentras quien te venda dólares porque el gobierno, que es el único autorizado por la ley a venderte dólares, no te los quiere vender.
O sea, tú te presentas a Cadivi con tus bolívares y le dices, yo tengo aquí bolívares para comprarle $2.000 a mi hijo que esté estudiando en Madrid. Y no te lo venden. No les da la gana de vender. Han venido colocando trabas, colocando obstáculos de una forma y de otra, y hoy día se ha convertido en algo imposible para los estudiantes poder continuar estudios fuera de Venezuela. Algunos tienen que recurrir ¿a qué? Al mercado negro, al dólar paralelo, que como tú bien sabes, está exponencialmente hablando casi 40 veces por encima de lo que pudiera costar un dólar común y corriente, y por supuesto hay muchos padres y madres que no tienen recursos para eso. Y mientras esos jóvenes están con problemas para estudiar, y mientras hay más de 25.000 estudiantes venezolanos en el exterior tratando de encontrar dólares para pagar sus estudios, Maduro llega a la Cumbre de las Américas con 120 personas en la comitiva, se llevaron a 2.000 personas con gastos pagos y con dólares para que fueran a defender a Maduro en las calles de Panamá y a protestar o a mostrar apoyo a Maduro en las calles de Panamá. Para esa gente. Y no solamente eso, voy a agregar algo a eso, claro, eso estamos hablando del pasado, la época de Hugo Chávez. Yo conocí aquí en Miami a un grupo de jóvenes venezolanos del gobierno, del régimen, en aquella época de Hugo Chávez, que estaban aquí a nombre de la Quinta República y estaban estudiando ciencias políticas en los Estados Unidos. Y uno de ellos, en una ocasión, yo le pregunté, ¿quién paga por esto? Y me dijo, el gobierno. El gobierno, así es. Si tú estás con el gobierno, si estás becado por el PSUV, probablemente vas a tener dólares para estudiar donde tú quieras, en Estados Unidos, en Cuba, en Rusia, en Irán o donde te envíen. Pero cuando eres un estudiante evidentemente distanciado de lo que llaman el socialismo del siglo XXI, pues vas a tener muchas dificultades. Pero yo quería, Félix Guillermo, porque sé que el tiempo es corto, darte algunas cifras para demostrar que lo que dice Maduro, que nunca antes se defendieron los dólares de Venezuela como lo han hecho ellos, es una gran mentira, es una gran farsa. Mira, 2 ministros, uno de Hugo Chávez y uno de Nicolás Maduro, Jorge Giordani y Rafael Ramírez, denunciaron que unas empresas de maletín se robaron 25.000 millones de dólares en Venezuela. Y hasta el día de hoy, a esta hora, nadie, porque el gobierno lo ha ocultado, no sabemos cuáles son esas empresas y cuáles son los propietarios de esas empresas. Y luego, hay 3 escándalos bancarios, uno de ellos el HSBC, donde se detectó cuentas bancarias por 14.800 millones de dólares, el caso de Andorra, lavado de dinero por más de 4.000 millones de dólares, y el banco en República Dominicana, que es el Banco Peravia, por más de 2.000 millones de dólares. Es decir, ahí tienes casi 20.000 millones de dólares más que se han llevado a bancos para operaciones fraudulentas. Bueno, ahí están los dólares que Maduro dice que supuestamente estaban cuidando. No los estaban cuidando. Corrección, se los estaban robando, que es diferente. ¿Eh? Gustavo, muchas gracias, por haber estado aquí en el programa. Un placer tenerte, como siempre. Vamos a terminar con esto. Teodoro Petkov ha ganado el prestigioso premio Ortega y Gasset. Vamos a poner una imagen para que puedan identificar de quién se trata. Ahí lo tienen, es el político, periodista venezolano Petkov, conocido por su crítica al gobierno venezolano, que ganó el premio Ortega y Gasset a la trayectoria profesional. Tiene 83 años y es una de las figuras políticas de la historia reciente venezolana más importante, y crítico además de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a pesar de unos antecedentes guerrilleros en un momento determinado. Por cierto, actualmente él enfrenta un juicio por una demanda del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y tiene prohibido salir de Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio luz verde a los bombardeos contra posiciones de las FARC. Pero antes, Cuba podría recibir próximamente la tercera visita de un papa en su historia. Le explicamos.